Del programa, que vamos a hablar de este posicionamiento geopolítico de Argentina, en realidad a través de una nueva gestión o a partir de una nueva gestión de ultraderecha, la de Javier Milei, que, bueno, va cambiando. Incluso los otros días se hicieron venir de un encuentro internacional a los representantes de Argentina. Bueno, le costó el puesto a la canciller, a la ministra, el votar a favor de Cuba. Pero siento, bueno, antes que nada quiero presentar a Janina Jotayan. Ella es investigadora, es especialista de la Universidad Nacional de San Juan, columnista también, conocedora de lo que es la política exterior. Gracias por venir, Janina. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Un gusto. No te lloviste, ¿no? Llegaste... Un poco, atípico, pero un poquito. Bueno, me da la sensación de que por ahí Milei está como desconcertado, ¿no? Entró con una dureza ideológica muy fuerte y de repente lo vemos en una reunión bilateral con Xi Jinping, lo vemos como, no sé, mirando raro que su gran héroe o líder Donald Trump le haga ojitos a Putin porque no le parece. Se ve obligado a firmar tratados internacionales como el G20, ¿no? Este G20 acá cerca, en Río, con los líderes más importantes del planeta, ¿vos cómo lo viste? ¿Está cambiando? ¿Hay algo que...? Vamos por partes. La parte, digamos, de un poco buscarle la coherencia y la lógica a las políticas exteriores de Milei por ahí al final. Sí, yo creo que a partir, digamos, de la crisis pandémica y ya profundizado por la crisis 2008, hay un mundo en transición, ¿no? Hacia otro modo de entender, ¿no? Un modo del G20, que el G20, a ver, en términos de lo que se entiende en los organismos internacionales, el derecho internacional, sí, no es un organismo como puede ser la ONU o la Organización Mundial del Comercio, sino que son espacios de regionalismo que no son construcciones formales, pero sí políticas fuertes. Por eso lo que fue el G6, que surge en la década del 70, que después al que se suma el G7, en su momento Canadá, estamos hablando, que de alguna manera representaba la estructura del poder mundial, cuando digo poder político y económico, en ese momento estamos hablando de Estados Unidos, Rusia, perdón, en este momento no, Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, Japón. Se suma Canadá y Rusia entra y sale, a partir de la crisis de Crimea, sale. Entonces el G20, que surge a finales del siglo XX, de alguna manera intenta irrumpir y marcar la cancha, digamos, este grupo de potencias medias emergentes y no tan emergentes como lo que es hoy China, ¿no? Porque se sigue hablando de China como una potencia emergente, yo creo que no, ya es mucho China, más, ya hay muchos más. Entonces, de alguna manera, marcan el mosaico del poder real y las discusiones. A partir de la crisis de pandemia había como tres escenarios, si se quiere, que se iba a mantener la estructura económica, digamos, que tendía a la financiarización, con todo lo que, digamos, las políticas más o menos neoliberales que de alguna manera han venido a castigar a la región. Otros que decían no, que justamente esto iba a hacer que algunos países empezaran a decir, bueno, había que cambiar ciertas cuestiones, hay, digamos, las externalidades negativas de estos procesos que tienen que ver también con lo que estos países marcan, y otra que se iban a empeorar, todavía los procesos de hiperglobalización se iban a empeorar, y de alguna manera, por ejemplo, algunos casos de alt-right o de estos gobiernos de extrema derecha expresa. Esas como hipótesis del mundo que los internacionalistas, especialistas en economía y política están discutiendo es lo que se está debatiendo. Justamente el G20 trata de discutir esa agenda, ¿sí? Esa agenda emergente, y con un Lula protagonista, digo. Claro, eso es lo que cambia, me parece, la mirada, ¿no? Un Lula que arranca diciendo, el mundo está peor que nunca. El mundo... está con conflictos bélicos, mayor cantidad de conflictos bélicos desde la Segunda Guerra Mundial. ¿El mundo es más desigual, es más injusto? Totalmente. Bueno, ¿y qué hacemos con eso? Entonces, de alguna manera, Lula tuvo, digamos, el gobierno de Lula, que fue este ciclo de los gobiernos posliberales, entre 2003, que le entra, hasta 2000, bueno, sabemos lo que pasó, 2012 marquemos como un ciclo de gobierno que continúa con Dilma, marca una presencia muy importante de Brasil, no solo en la región, sino en el mapa global. Es una potencia importante,
Los BRICS marcan esto, claro. también otro espacio también que no podríamos hablar. Son otros espacios, pero que marcan la política concreta. Más allá que formalmente no son un tratado internacional como que marca una organización. Y de alguna manera Lula, en un contexto totalmente distinto, quiere romper, digamos, esta segunda hipótesis. Veamos cómo hay que ver a la que, bueno, adhiere así como obligada. A regañadientes, como claro, diciendo, no que otra, porque en principio se había pensado o se decía que Argentina no iba a firmar o que iba... Sí, ha tenido cierta disidencia, entre comillas, pero es muy grave eso, sobre todo, bueno, a nivel interno, toda esta cuestión que ya los discursos del odio, bueno, también ha pasado una cuestión con los militares que marca esa tensión, esa polarización que va más allá de estos encuentros internacionales y que marca este mundo también, que en ese sentido se está complejizando. Pero, Yanni, ¿qué es lo que proponía? ¿Qué es lo que Argentina dudaba en firmar? Y duda a ver... ¿Cuál es el documento final? ¿Qué queda de la reunión del G20? No, queda la bravuconada, si se quiere, en términos menos políticos y más coloquiales. Que queda en esa cuestión de un discurso interno, pero hacia adentro, o sea, adherido a todo lo que tiene que ver la propuesta contra el hambre, contra la desigualdad, y de alguna manera... Por eso es lo que te pregunto, el documento final del grupo. Sí, porque en ese sentido el grupo tiene una propuesta que todos colectiva. Los países han firmado. Claro, y Argentina también. Sí, Argentina también, digo, pero bueno, pero medio que no. Pasa que eso, como te digo, es formal, pero ¿por qué? Ahí sería la cuestión. ¿Por qué lo firma? Si de alguna manera va en contra... ¿Por qué? A ver... Porque creo que si un miembro no firma, no... Claro. Bueno, iba a quedar... No, aparte, su discurso fue muy contrario a lo que puede plantear tanto Lula, Boric... El mismo Uruguay, que hoy también se está debatiendo también si vuelve el Frente Amplio también. Claro. Y esta postura rupturista, pero en relaciones internacionales, primero, estos no sé cómo llamar, desaciertos en términos diplomáticos que tienen que ver, no son gratis y marcan una incoherencia muy grave para un país, no solo desde el punto de vista político y diplomático, sino económico. Y sobre todo con Brasil, porque hay algo... que me parece que es importante, porque una de las cuestiones que están atravesando el mundo tienen que ver con lo económico, las desigualdades sociales, el desarrollo, o sea, hay cierta recesión global. Yo te doy este número para entender. América Latina en su conjunto, el peso que tiene su comercio internacional, para entenderlo, es del 5,3%, algo así, más o menos. Sí. Sacamos a México de eso, de ese grupo, América Latina con todos sus países, América Central, etc., es el 3,3%. Sacamos a Brasil, que Brasil dentro de lo que es Mercosur es cerca del 80, más o menos 70-80% del territorio, del PBI, claro, no. Queda a la nada. Esa insignificancia no te da capacidad para negociar, ¿no? Solo, claro. Entonces, esa negociación que ha implicado, porque a ver, en términos diplomáticos lo hemos visto, Milei nos ha sacado fotos con Lula, hay cierto, todavía le ha perdido... No estuvo en la foto familiar, que le dicen que es la foto final. Sí. Dijeron desde el gobierno que había estado en la reunión con Kristalina Georgieva, pero Kristalina Georgieva está en la foto, o sea que eso no es así. Bueno, Lula había exigido diplomáticamente, porque esto es gravísimo y va más allá de las tensiones y las tendencias de la política exterior, es gravísimo, es más en términos... Ahora, la parte que por ahí a mí más me interesa en términos económicos. Hay una tendencia que se está hablando hace un tiempo y tiene que ver con el desacople o desglobalización, que tiene que ver cuando las economías empiezan como a dejar de vincularse económica, comercialmente, algo que políticamente empezó, si se quiere, con el fin de este ciclo posliberal, entre, digamos, con la llegada de Bolsonaro, etcétera. Lamentablemente, y creo que también hay mucho que pesa eso, Fernández tampoco fue muy protagonista en esos términos, pero lo grave también es el desacople económico. O sea, desde la década de los 80, que ahí se superan estas hipótesis de conflicto, digamos, que venían desde la época de la colonia, ¿no? Entre hipótesis de conflicto en términos bélicos, digo, entre Argentina y Brasil, ha sido un socio estratégico, primero por el PICAP y después con el Mercosur. Y el peso económico que se tiene para Argentina es gravísimo. En esos términos, por ejemplo, en relación internacional hablamos de ser sensible y ser vulnerable. Ser sensible, o sea, pandemia, suba de petróleo, guerra, inflación, lo que fuere. Y ser vulnerable es cuando vos no tenés capacidad de reacción frente a eso. Y justamente Argentina está en una situación que no puede perder un socio estratégico, claro, porque gran parte de las exportaciones, cadenas de valor, las poquitas que hay en el sector automotriz, y así se mueve el mundo. Entonces, Lula, con una política exterior coherente y pensada en términos de, cuando hablamos de geopolítica, es qué le conviene a este país, desde el punto de vista de los intereses, desde el punto de vista del crecimiento, desarrollo económico, bienestar,
tiene una fuerte, primero con los BRICS, de hace 20 años, ¿no? Y los BRICS cada vez tienen más potencia. Y después con esta mirada hacia Asia-Pacífico también, que representa ese mosaico del poder económico global que es el G20. En un mundo multipolar, claramente, claro, ¿no? Y lo que están pidiendo justamente es, digamos, la segunda de las hipótesis. Pero Milei sigue diciendo Estados Unidos-Israel. Estados Unidos-Israel no es, desde el punto de vista geopolítico, tal como vos lo explicás, lo que más le conviene a Argentina en este momento. Exactamente. Por eso es importante recordar eso. Acá no se trata de una cuestión ni de hinchadas, ni de esto es algo serio para los intereses. Para los intereses, digo, de los ciudadanos, para los intereses comerciales. Es gravísimo. Y sobre todo la ruptura con un socio estratégico. Más para nosotros que para... Nosotros necesitamos más Brasil que Brasil a nosotros. Y si Argentina finalmente firma un tratado de libre comercio con Estados Unidos, como dice que quiere hacer con Trump cuando asuma en enero, mira, no puede seguir en Mercosur. Primero eso. Porque los socios del Mercosur no pueden firmar tratados de libre comercio. Sería una ruptura. Desde hace tiempo ha habido también unas tensiones hacia dentro del Mercosur. Por ejemplo, en su momento Uruguay pedía flexibilizar, cuando se habla de eso, de que haya otra suerte de acuerdos, que yo creo que por ahí los procesos, en el marco también de cambios geoestratégicos y geoeconómicos importantes, se pueden discutir. Pero la ruptura, Argentina la isla prácticamente. Cuando te digo yo de ese peso de América Latina, con México y con Brasil, es un peso no solo político, sino es comercial. O sea, los grandes acuerdos que se van a firmar en el marco del BRICS, que cuando estamos hablando que la zona más dinámica en los próximos años va a ser Asia-Pacífico, China, India, todo lo que es, digamos, la ruta y la franja, y un capitalismo que capaz que sería más cercano a los intereses nuestros en términos del tipo de producción, etcétera, etcétera. La economía estadounidense más vinculada a una cuestión más financiera, qué sé yo, que por ahí no nos favorecería tanto. Entonces, en esos términos, esto no es una cuestión ni de hinchada, ni si bien hay literatura que va a tirar para un lado o para el otro, hay una cuestión de objetivos y de intereses argentinos que de alguna manera los marca después en estas cosas que no entendemos como parecen contradictorias, porque después China es un socio importantísimo. Claro, tal cual. Bueno, Janina, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. La verdad, bueno, podemos seguir hablando muchísimo, pero bueno, vamos a tener otra oportunidad de ir analizando puntualmente una situación como la de Ucrania, Rusia en este momento. Bueno, eso se discute también, es complicada. Es un mapa. Hay mucho para hablar de lo que pasa en el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros hacemos